El día de hoy vamos a concluir el curso de Power BI básico con la última sesión enfocada básicamente a un caso práctico mm, y continuar viendo otras funcionalidades desde el punto de vista de el usuario final. Dígase cómo interactuar, cómo manejar, cómo seguir explorando las capacidades que tiene Power BI para visualización y sobre todo también enfocado a el ambiente. Vamos a silenciar acá. Ahí va. Sobre todo enfocado también al ambiente del servicio de Power BI. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy, básicamente en las dos clases pasadas. Eh, Trabajamos con Power BI Desktop, que es la herramienta de escritorio, donde simplemente con descargarlo desde la App Store de Microsoft podemos acceder de forma gratuita a confeccionar objetos visuales, tan sencillo como cargando las fuentes de información dentro de Power BI. En este caso trabajamos con una fuente de información que es el monitor de reproceso, que es la producción terminada de Lumen, y vimos cómo podíamos de forma rápida construir tableros o objetos visuales que después se transformarían en un reporte completo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico, vimos que las visualizaciones dentro de Power BI tienen dos parámetros, los requeridos y los opcionales. Habíamos visto que los requeridos, como su nombre lo indica, son los obligatorios para una correcta visualización. Sin embargo, los opcionales son accesorios, nos da información adicional de las que tienen. Y desde el punto de vista práctico, vimos que, por ejemplo, un objeto visual de tipo columnas apiladas en la parte del panel de visualizaciones, vamos a ver si puedo aumentarlo por acá, ahí va. En la parte de visualizaciones teníamos lo que eran los parámetros, ¿no? Esta parte del eje X, eje Y, donde podíamos añadir los diferentes parámetros desde el panel de datos. Con eso conformábamos lo que eran los parámetros opcionales y los obligatorios. Por ejemplo, en este objeto visual teníamos un gráfico de barra o de columnas apiladas por grado y metros cúbicos. En este caso teníamos estos dos que eran parámetros obligatorios porque eran los que podían ejercer, o más que ejercer, podían construir el objeto visual. Y después tenemos la norma en leyenda que nos daban lo dicho, ¿no? Son accesorios desde el punto de vista que nos brindan información adicional. Después, más adelante vimos lo que eran todo el tema de los filtros, ¿no? Bueno, también la forma de visualización, que era bastante sencilla, básicamente con arrastrar y dejar caer en el lienzo los campos o simplemente tildando los campos desde el panel de campos, ¿no? Vimos algunos tipos de visualizaciones, como por ejemplo los slicers, las diferentes propiedades que tienen cada uno. Podríamos ponerlo como lista, como colapsado, así tipo de fecha. Todo eso lo vimos de forma bastante genérica, sin embargo, nos enfocamos también en la parte de aquellos objetos visuales que capaz que son más planos, sí, pero que también le pueden dar un nivel de información al usuario final, sobre todo porque aquellos usuarios que vienen de Excel les resulte un poco más, ¿cómo es? Más asiduo, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos con las tablas y trabajamos con las matrices, pero llevándolo a un estadio superior de análisis, llevándolo a un estadio superior de visualización, sobre todo añadiéndole lo que son los formatos condicionales y trabajamos en ese sentido con aquellos formatos que se llaman preatentivos, ¿no? Porque le da al usuario final aquella posibilidad de simplemente a golpe de vista, comúnmente se le llama, que pueda, digamos, sacar conclusiones de forma rápida. En ese sentido, utilizamos lo que eran los formatos condicionales de tipo semáforo, donde en función de una umbral determinado, en este caso la producción mensual, vimos cómo habíamos construido un tablero de este tipo, ¿no? Donde
reflejamos de vuelta en una tabla. Noten que habíamos hecho una tabla y habíamos llevado unos parámetros obligatorios. En este caso tiene un solo parámetro que es columnas. La tabla en sí tiene un solo parámetro y a ese parámetro le añadimos diferentes campos. En este caso desde el monitor llevábamos el mes, llevábamos los metros cúbicos y además llevábamos también la cantidad de tableros, que fue un cálculo que hicimos dentro de Power BI. Y aquí básicamente lo que hicimos fue generar a partir de esos umbrales, digamos, establecimos los umbrales de 21.000 metros cúbicos y 24.000 metros cúbicos. Bueno, ¿cuál es el comportamiento del cumplimiento en función de eso? Que después ustedes lo pueden llevar a la práctica en función de sus propias metas, ¿no? Pero en principio, de forma didáctica, hemos visto cómo ejercer esos atributos preatentivos tanto en los metros cúbicos como en la cantidad de tableros, ¿no? Y nos quedábamos en la necesidad de seguir ampliando ese horizonte en cuanto a construcción de tablas, tipo tablas dinámicas. Muchos seguramente están familiarizados con el tema de tabla dinámica en Excel. Bueno, en Power BI también tenemos lo que es una tabla dinámica o una tabla de doble entrada por filas y columnas que nos permite visualizar información matricial. En el sentido de ese clásico tabla dinámica, noten que en la parte derecha, en el panel de visualizaciones, tenemos un icono, que es este que está aquí, que representa una matriz. Tiene, digamos, las columnas y filas en celeste. Significa que podemos añadir más de un parámetro. Noten que ahora este objeto visual, cuando doy clic encima del objeto visual matriz, se me agrega al lienzo. Y en el lienzo podemos ver que también refleja una especie de doble entrada a nivel de filas y a nivel de columnas. O a nivel de filas, perdón, y a nivel de columnas. De hecho, en los parámetros, noten que tiene fila, columnas y valores, tal cual lo podría tener una tabla dinámica. Entonces acá vamos a comenzar a representar una información que me parece que desde el punto de vista analítico le podría brindar resultado. En todo caso, ustedes después juegan con sus dimensiones, con sus datos propios, para que vean el efecto que tiene esta tabla dinámica. Al igual que el resto de los objetos visuales, es muy fácil construirlos. Supongamos que quiero analizar, bueno, lo que veníamos analizando desde pasos anteriores, por ejemplo, los grados o también pueden ser los espesores. Supongamos que quisiera poner, por ejemplo, los grados en columna y los espesores en filas. Entonces, para eso, simplemente vamos a ir al objeto visual, vamos a seleccionarlo. Ahí está. Y llevamos espesor a filas, arrastramos y dejamos caer encima de filas. Ahí tenemos los espesores. Y después los grados a columnas. Tan sencillo como arrastrando y dejando caer encima de cada parámetro. O también podríamos tildarlo, ¿no? Como lo veníamos haciendo hasta ahora. El espesor o el grado, simplemente tildando encima del objeto visual, del panel de datos. Y después finalmente vamos a llevar lo que es la cantidad de tableros. Ahora simplemente con 4 clics he creado una visualización que me permite ver el comportamiento de la producción terminada en cuanto a cantidad de tableros por grado y espesor. Pero acuérdense que ya podemos hacer uso de lo aprendido hasta ahora y simplemente capaz que concentrarme en aquel top saves de grados, porque noten que tenemos una gran cantidad de grados y capaz que no me hace falta analizar todos los grados, sino aquellos grados que realmente merecen la pena. Entonces, en principio, noten que yo también puedo ordenar desde la parte superior de ese objeto visual, ordenarlo simplemente dando clic encima de cada columna, ¿no?
Ahora, habíamos visto un tipo de filtro que eran los filtros explícitos que podíamos agregar de forma manual al lienzo de Power BI o al panel de filtros, ¿no? En este caso habíamos visto un filtro de top N que me permitía de forma dinámica solamente filtrar aquellos grados que cumplieran con la condición de mayor productividad o mayor producción. En este caso vamos a ir entonces a seleccionar el objeto visual y noten que en la parte del panel de filtros tenemos aquellos filtros automáticos, que son los filtros del objeto visual. Tenemos la cantidad de tableros, el espesor y el grado, que son los mismos campos que yo añadí a los parámetros, ¿no? Eso lo hace de forma automática por mí el Power BI. No tengo que añadir nuevos filtros acá. Sin embargo, yo también podría añadir un filtro a nivel de objeto visual que se base, por ejemplo, Junior, en sí. solo una consulta. Vos sabés que a mí no me quedó en el monitor, en la parte de datos, monitor, no tengo el prefijo ahí, cantidad de tableros. Claro, Capaz que, capaz, porque capaz que no lo puse yo. sí, básicamente fue un cálculo que hicimos en la clase pasada que vimos cómo dentro de Power BI, y aprovecho también para resumirlo porque se me quedó en el tintero, como resumen de la clase pasada, y es cómo crear nueva información dentro de Power BI. Les decía en la clase pasada que si bien ya tenemos información, la que viene por defecto en el origen, que son las columnas que tenemos en el Excel de monitor, podíamos añadir otro tipo de información que es información que se genera dentro de Power BI a través de cálculos. Así como hacíamos cálculos en Excel, por ejemplo, con una fórmula, con una celda, A1 más B2, qué sé yo, podríamos también acá de forma muy rápida crear un cálculo. Y para eso nos dirigíamos a donde era inicio, modelado, y en modelado teníamos lo que era una nueva medida, que básicamente es una métrica que se confecciona dentro de Power BI, y si hacemos clic en nueva medida, se nos va a ir a habilitar lo que es el panel o la barra de fórmulas, clásica también en Excel. Y entonces en la barra de fórmulas nos podíamos poner el nombre de ese cálculo, en este caso cantidad de tableros, ¿no? Y seguidamente de igual. Ahí usábamos una función que básicamente era contar la cantidad de filas de esa tabla, básicamente para contar, porque cada registro de la tabla constituía o constituye un tablero. Entonces, usábamos una función que se llamaba countRows, y al escribir la palabra count de forma abreviada, nos aparecía en el IntelliJ un autocompletado que con la flecha abajo del teclado podíamos dirigirnos a donde decía countRows, que es una función, noten que tiene una F, que me cuenta en inglés count rows, cuenta filas. Entonces, esta función va a contar las filas de quién, de una tabla. Noten que decía cuenta el número de filas de una tabla, y que la función countRows recibe como parámetro una tabla, que en este caso es la tabla monitor, ¿no? Entonces, escribíamos la palabra monitor, y noten que cuando escribía MONI, automáticamente también me autocompletaba y cerraba paréntesis, y simplemente con eso ya había creado una métrica, una medida dentro de Power BI que me posibilitaba crear nueva información. Cuando digo crear nueva información me refiero a, bueno, esta es una fórmula básica, sencilla, pero ya es una métrica que no tenía antes, porque la creé dentro de Power BI. Y de ahí también la potencialidad que tiene Power BI, porque después esta métrica también se puede reutilizar, ¿no? Entonces, yo voy a eliminar esta medida que acabo de hacer como ejemplificación. Y ahora sí espero que te haya quedado al menos el dato de cómo crear medidas dentro de Power BI. Entonces, nos quedamos en la posibilidad de filtrar todos estos grados
a nivel de un filtro explícito. Recuerden que los filtros explícitos son aquellos que yo agrego de forma manual en Power BI. También existían los filtros implícitos, que era esa interacción que existía entre los diferentes objetos visuales de Power BI, ¿no? Cuando daba clic en un objeto visual, automáticamente de forma implícita, de forma nativa, se filtraba el objeto de al lado. También lo hacíamos, por ejemplo, en la página 1. Si yo filtraba acá BC, la información de abajo se me va a filtrar de forma implícita. No tengo que hacer nada, simplemente es el comportamiento nativo y habitual de Power BI. Entonces, vamos ahora sí a añadir acá un filtro de tipo explícito, pero desde el panel de filtros. Y acá vamos a ir a donde dice espesor, que es la dimensión que quiero filtrar. Y vamos a seleccionar espesor. Y dentro de tipo de filtro, vamos a seleccionar top N. Top N, en este caso, yo podría acá poner cualquier número, pero en principio, para quedarme solamente con aquellos 6 mejores en cuanto a producción de tablero, vamos a poner un 6. Y después tendría que añadir entonces la métrica por la cual quiero, en este caso, filtrar o establecer la condición. Es decir, dame los primeros 6 en función de qué, de la producción máxima de tableros. Claro, es una medida. Vamos entonces a hacerlo en función de los metros cúbicos. 6. Ah, me confundí. Fui yo que me confundí, que estoy haciendo... en realidad es no es por espesor, es por grado. Vamos a ir acá a grados. Llevar filtro top N. 6. Junior, ¿y cómo hacemos en el espesor? Le sacamos eso que pusimos. Sí, sí, porque realmente quiero filtrar los espesores, perdón, y los grados y no los espesores. ¿Y qué le ponemos básico? Filtrado Sí, básico. sí, no, realmente vamos a, lo que hice a espesores, había puesto acá filtro de top N, Sí, 6, sí, sí, sí. había hecho esto, ¿no? Sí, 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 sí. Simplemente ahora vamos a borrarlo. Aquí en esta gomita, Ah, está, genial. en esta gomita vamos a borrarlo para hacerlo por grado. Fui No, yo que no me me aparece confundí la gomita. involuntariamente. ¿Dónde está la, Porque la, la seguramente, gomita? seguramente ya no lo tienes ya. A ver, Ah, está. Así a se ver, me quedó filtro básico. porque, a ver, si lo tienes así en negrita, es que lo aplicaste, pero si no, No lo apliqué. no lo Bien. aplicaste. Entonces, vamos a grado, de vuelta, es grado lo que quería filtrar, no espesor, top Sí. N, 6, y ahí sí tomo cantidad de tableros. Doy a aplicar filtro para que se aplique, ¿no? Claro, claro, yo no di aplicar filtro y por eso no me había quedado. Claro. Entonces, ahora sí tenemos bastante conciso, ¿no? Este objeto visual. Y simplemente ya con eso tendríamos para representar esa información. Sin embargo, ya estamos a un nivel superior. Dentro de Power BI se pueden establecer aquellos formatos condicionales. Vamos entonces a ver un formato condicional que me permita, digamos que, establecer un mapa de calor en función de aquella combinación de filas y columnas que tengan mayor producción. Para eso, vamos entonces a ir dentro de el panel de visualizaciones, ¿no?, a la métrica cantidad de tableros. Para aquellos que no tengan la cantidad de tableros, es decir, esta fórmula que hicimos también se puede hacer por metros cúbicos, ¿no? Añadan metros cúbicos como métrica en la parte de valores
Y ahí también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, vamos a ir a establecer un formato condicional que me permita, en este caso, establecer ese mapa de calor. Vamos entonces a ir a cantidad de tableros en esta flecha que está en la parte derecha del parámetro o la métrica. Y ya vamos a agregar un formato condicional. En este caso, un formato condicional de color de fondo. Color de fondo. Y noten que acá teníamos esa ventana que me permitía establecer los formatos condicionales. En la clase pasada usamos un estilo de formato de tipo regla. En este caso vamos a usarlo de tipo degradado. Vamos a hacer un degradado y el resto de los valores, por ejemplo, en qué campos debemos basar esto. Realmente quiero que se base en la cantidad de tableros de forma predeterminada. Puedo abrir y me lo pone. Y vamos a dejar así tal cual el resto de las opciones. De un grado menor a mayor. Vamos a dar a aceptar. Y ahora de forma rápida, noten que la combinación de CDX 18 milímetros para el año 2025 es aquella combinación de mayor producción. Y después le sigue todo lo que tiene que ver con CDX. Ahora bien, acuérdense que les dije 2025, pero siempre hay que tener en cuenta los filtros que de manera explícita están aplicados a los diferentes niveles. Acuérdense que tenemos filtros a nivel, por ejemplo, del propio lienzo, pudiendo añadir aquellos filtros clásicos, como por ejemplo en la página número 1, filtros clásicos de segmentadores o filtros a nivel de reporte, que eran los que habíamos añadido, por ejemplo, a nivel de del objeto visual y además filtros a nivel de todas las páginas. Noten que acá tengo un filtro explícito que me está diciendo que estoy filtrando todas las páginas para el año 2025, ¿no? De hecho, si paso el cursor por encima de este objeto visual, noten que me está diciendo que el filtro de este objeto visual está dado por el año 2025 y además que está mostrando solamente aquellos 6 principales por cantidad de tableros. Esto es una acción fundamental que siempre recomiendo usar como buena práctica a la hora de analizar una información. Es siempre pasar el cursor por esta sección del embudo para ver en efecto qué es lo que se está visualizando, ¿no? Porque si el usuario final, ustedes o el desarrollador como desarrollador no especifica a nivel de título, por ejemplo, en el, en el tablero, que es lo normal, siempre por lo general el título y subtítulo del objeto visual debería dar información de lo que está mostrando como buena práctica. Sin embargo, si no es así, lo pueden ver simplemente pasando el cursor por encima de esta sección, ¿no? Señor, Sí, a mí este me parece que como que no tiene filtro, oh, pero el tablero está. como que no tiene O sea, filtro y tendrás sí, en el panel de filtro, em, esta dice filtro de todas las páginas, fecha no, 2025. a ver, me Claro, fijo, no lo tienes aplicado. fecha. No, no lo tengo. Claro. En la sesión pasada también vimos cómo añadir un filtro explícito, es decir, de forma manual, al panel de filtros. Eso lo lográbamos arrastrando desde el panel de datos, De yendo datos. al campo de fecha, arrastrando el año y dejándolo caer en esta sección de filtro de todas las páginas. Y ahí Ok. explicábamos que el filtro básico podíamos seleccionar el año que queríamos filtrar en todas las páginas. Noten que acá ahora, incluso en la página 4, que no hay nada, como me figura en negrita, es decir, sé que se sigue aplicando incluso a esta página porque aparece remarcado en negrita que esta página está filtrada por ese año, ¿no?
Entonces, vamos a concluir esta parte republicando el tablero que hemos creado. Vamos a dejarlo así por un tema de tiempo. Capaz que le deberíamos dar un poquito de formato, pero eso ustedes se lo dan con más calma. Es decir, traten de después acá, en la página 2 y en la página 3, como estudio independiente, ¿no? Poder dar un formato de añadirle, digamos que ustedes manéjense como quieran, añadir otros filtros que les parecería que tuviera coherencia acá. Añádanle también un título a este gráfico, a esta hoja, y además pónganle como una especie de fondo, ¿no? Para resaltar, como hicimos con esta página, ¿no? Para que muestre correctamente algo más, desde el punto de vista de diseño, un poco más acabado, ¿no? Entonces, pero eso lo hacen ustedes después solo para que repasen, ¿no? El contenido. Y por un tema de tiempo vamos entonces a republicar este tablero que habíamos publicado previamente, la página 1. Vamos entonces a poner una especie de título a esta página. Vamos a poner el reporte 1. A esta página vamos a poner el reporte 2. Doble clic y cambiamos a reporte 3. ¿No? Y entonces, mientras publicamos, permíteme también hacer refresco de lo que vimos en la sesión pasada sobre el tema de el servicio de Power BI. En el servicio de Power BI habíamos definido que es aquel ambiente donde podíamos publicar el tablero que previamente fue desarrollado por nosotros en el desktop. Es decir, este es el desktop, la aplicación de escritorio, y lo que habíamos hecho era publicar para compartir esta información con terceras personas. Porque el resultado final, siempre el objetivo es poder compartirlo con los mandos intermedios, con los compañeros de trabajo, etcétera. Pero en definitivas cuentas lo íbamos a hacer usando el servicio de Power BI. Y aquí teníamos lo que es el servicio, ¿no? Ahí hemos visto que es una web, básicamente, con diferentes pestañas del lado izquierdo, que la principal, por un tema de tiempo, solamente estamos viendo las áreas de trabajo. Que las áreas de trabajo en la parte inferior son aquellos contenedores, son aquellos ambientes donde podemos crear esas áreas para allí alojar, allí publicar ese tablero. En este caso vimos que cómo podíamos crear un área de trabajo. Normalmente aquí pudiéramos crear, por ejemplo, área de trabajo en función de las áreas funcionales de la empresa, por ejemplo, recursos humanos, producción, finanzas, y así la planta, calidad. Es decir, eso es lo normal desde el punto de vista organizativo para tener un mejor control de cada uno de los tableros en el servicio. Porque si no, todo el mundo publica donde quiere y desde el punto de vista lógico no sería conveniente, ¿no? Entonces, hemos creado un área de trabajo para allí alojar nuestro tablero. Noten que acá, ahora en la pantalla de inicio, tenemos el tablero creado, que básicamente se representa por este icono, un informe, y también teníamos el dato o los datos, ¿no? Que es el modelo semántico. Aquí es donde conviven toda la data de ese monitor de reproceso que hemos cargado en Excel. Y lo hace de esta forma para que de forma más práctica, de forma más performante, a la hora de interactuar con el objeto visual, esa, digamos, experiencia de usuario sea un poco más fluida. Noten que rápidamente, cuando yo cambio acá, ahora lo hace también el tablero, ¿no? Ahora noten que en esa versión teníamos aquí el año 2024 y 2025. En la clase número 2 habíamos publicado ese tablero que contenía ambos años. Si yo vuelvo a republicar, en este caso publicar, guardar, desde
Power BI me va a decir dónde quieres publicar el tablero. Yo vamos a publicarlo en mi propia área, ¿no? Capacitación Pro, ustedes también tienen su propia área que le pusieron capacitación con sus iniciales. Entonces vamos a dar seleccionar. Déjame buscar acá, guardar como. Vamos a ponerlo por acá para poner el mismo nombre, Capacitación Pro. Ahí va. Y cuando dé republicar me va a decir, ¿quieres reemplazar este conjunto de datos? Claro, ya él ha identificado que existe en el servicio de Power BI un tablero que se llama Demo Pro. Y me está diciendo si lo quiero reemplazar. Si estoy seguro, te lo digo reemplazar, para que entonces me pise el tablero que está allá encima ya publicado, ¿no? Ahí se demora un poco. Y noten cómo ahora ya se republicó. Y si voy de vuelta al tablero, doy refrescar. Noten cómo ahora ya tengo las 3 páginas actualizadas y solamente me está mostrando el 2025. Es decir, que ha pisado toda la información y me está dando un nuevo reporte publicado. Ahora, en ocasiones, por un tema de las cookies y demás del navegador, básicamente por un tema, digamos, tecnológico entre comillas, pero tiene también su explicación, es posible que algunos filtros no estén siendo aplicados como la última versión. Por lo tanto, una acción fundamental dentro del servicio, y quiero que lo asuman como práctica, aquellos que van a trabajar asiduamente en el servicio y que son visores del sistema de reportes, hay una opción dentro de Power BI que es esta, que se llama filtros, tanto esta como esta, de refrescar. Noten que sí, dice, en este informe está viendo la vista predeterminada del autor. Aquí normalmente puede aparecer en verde si no está refrescado todos los filtros y puede ser que en ocasiones la información base esté, sin embargo, por un tema de refresco del navegador, etcétera, yo no lo esté visualizando y puede causar algún tipo de, eh, digamos, de errores, entre comillas, porque simplemente, por más que esté actualizado, solamente hace falta refrescarlo a nivel del navegador. Entonces, deberían dar acá en esta flecha, o si no, también en la parte de más al lado que dice actualizar objetos visuales. Al actualizar este modelo de datos, también se actualizarán los objetos visuales. Entonces, ambas acciones son parte fundamental del manejo del servicio de Power BI a la hora de mostrar la última información. Entonces, repito, en ocasiones, por un tema de cookies y demás del navegador, hace falta siempre ejecutar esta acción para estar en la última versión, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho trasiego de republicación de tableros. Ahora bien, en el servicio, noten que habíamos visto que es el mismo reporte, sin embargo, existen otras bondades que no las tenemos en el desktop. Por ejemplo, yo acá lo máximo que podía maximizar esta ventana es así, ¿no? O ocultando los, los paneles, en este caso de filtros, visualizaciones y datos, ¿no? Pero si quisiera maximizarlo a pantalla completa, no podría, ¿no? Entonces, para eso sí tenemos el servicio. En el servicio de Power BI está preparado para hacer estas acciones. Por ejemplo, en la parte de vista tenemos pantalla completa, ¿no? Y noten cómo ahora se renderiza a pantalla completa un poco más grande. De hecho, también podríamos hacerlo de forma de ajustar al ancho, ya de pantalla completa.
Es decir, hay muchas variantes, tamaño real, y cuando lo damos tamaño real, entonces sí, por más que lo pongamos en pantalla completa, se pone así, de este formato. La idea es que ustedes puedan jugar con él y ver cuáles son los diferentes opciones. Contraste alto, ¿no? Pueden ir jugando con ese tipo de acciones que tenemos habilitados en el servicio y no en el desktop. Por supuesto que ambas aplicaciones cumplen diferentes funciones. Puede que en ambas se solape algunas funcionalidades, como por ejemplo la edición. Yo también podría editar en el servicio de Power BI y eso es lo que me lleva a explicarles la colaboración. La colaboración no significa más que aquel proceso en el cual se itera o se va mejorando el tablero por diferentes personas, por diferentes autores. ¿En función de qué? De los permisos que tengamos y que vimos en la clase pasada. Una vez que yo comparta este tablero con mis compañeros, en función de esos roles que le aplique, esos compañeros también pueden ejercer modificaciones. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de la edición. Acá tenemos editar. Y acá, si tienen los permisos necesarios, se puede comenzar a colaborar. Colaborar es, bueno, yo entro al tablero con mis permisos y es posible que yo también pueda desde acá generar esos cambios. Noten que ahora en el servicio también yo podría modificar y colaborar para agregar nuevas visualizaciones. Es posible que, por ejemplo, ahora yo quiera añadir una tercera visualización que sea, por ejemplo, un gráfico de anillos. Un gráfico de anillos que tenga, por ejemplo, los metros cúbicos por norma, ¿no? Con 3 clics ya creé un nuevo objeto visual en el servicio de Power BI y que evidentemente puede servirnos a la hora de ampliar esa información. O también podría, por ejemplo, añadir un gráfico de barras agrupadas que me dé la información, por ejemplo, de metros cúbicos por planta, ¿no? Entonces noten que es tan sencillo también como lo hacíamos en el desktop, añadir objetos visuales y añadir también sobre esos objetos visuales los campos que van a intervenir. Y después, de vuelta, esto yo lo puedo también modificar a nivel de tabla, a nivel de grilla, como ustedes quieran hacerlo, simplemente cambiando el visual, haciendo clic encima de cada uno de los objetos visuales. Noten que es muy dinámico, es muy rápido ese cambio, ese switch, en función de los gramos visuales. Ahora, sobre todo esto, quiero participarles que hay buenas prácticas, ¿no? Se dice que como buena práctica no deberíamos usar, según la norma, un gráfico, por ejemplo, de anillos que te contenga más de 5 o 4 dimensiones o 4 valores, porque el ojo humano no está preparado básicamente para visualizar áreas, sino más bien se visualiza columnas y barras. Noten la diferencia. Aquí, claro, es muy rápido representar que la norma A1 es la que mayor tiene preponderancia, pero después para ver, por ejemplo, el resto de las normas, no tengo mucha dimensión a nivel de ojo de vista cuáles representa, por ejemplo, la norma AO y la norma T2. Entonces, se dice que siempre que tenga más de 4 dimensiones, no es buena práctica usar gráficos de pastel, circular o de anillos. Que siempre usemos en este caso gráfico de barras o columnas, que es la que está más preparada visualmente para el ojo humano a diferenciar columnas y barras. Entonces, noten que casi rápidamente cómo se diferencia una columna de la otra, ¿no? Que no lo hacíamos tan visualmente cuando ya había mucha similitud entre un área y la otra. Eso como buena práctica. Siempre llévense
esa máxima, ¿no? Tratar de no usar gráficos de anillos, más sí columnas y barras, que es lo que más representa. Y después, lo dicho anteriormente, cuando querramos analizar tendencias en el tiempo, siempre usar gráficos de líneas o de áreas. En este caso, hay diferentes tipos de gráficos de áreas. Por ejemplo, esta que le estoy mostrando acá, de líneas, de áreas, cuando querramos representar tendencias en el tiempo, es decir, una dimensión de tipo dato, ¿no? Perdón, de tipo fecha, ¿no? Es la que mejor representa ese tipo de datos. Por ejemplo, acá si yo uso el gráfico de anillos, estaría bien representarlo porque solamente tengo dos dimensiones. Y aquí sí es muy fácil desde el punto de vista visual, el ojo humano está preparado un poco mejor para solamente ver dos dimensiones. Aquí clásico sí podría usar el gráfico de anillos o el gráfico circular, ¿no? Pero ya cuando es más de dos o tres, no lo recomiendo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Para dejarlo bien plantado. Y de vuelta acá, cuando yo hago clic encima de los objetos del objeto visual, se aplica de igual forma el filtro implícito. Noten que acá también podría ejercer esa acción de filtro implícito de forma nativa. Una vez que hemos modificado o colaborado ese tablero, doy guardar y automáticamente ese cambio se va a reflejar, se va a impactar en el área de trabajo de ese compañero al cual le fue compartido previamente el tablero. De hecho, se lo pueden probar. Si ahora han hecho esta acción junto conmigo, seguramente les aparecerá el cambio en el área de trabajo que les compartieron, ¿no? Ahora bien, vamos a eliminar acá. Después, en el servicio de Power BI también existen otras posibilidades que no están presentes, por ejemplo, en el desktop. E insisto, el Power BI desktop simplemente es para comenzar a desarrollar por primera vez nuestro tablero. Es como la lógica, ¿no? El flujo sería desarrollo en Power BI, publico en Power BI servicio o en la web. Entonces, una vez que ya yo haya terminado ese desarrollo y publicado en el servicio, hay otras acciones que podría hacer para aumentar el grado de participación de los interesados, como por ejemplo suscribirse a este informe. Yo podría establecer una suscripción diaria que en función de la temporalidad o la frecuencia que quiera añadirle, se pudiera enviar a nivel de correo, por ejemplo, este informe diariamente. Entonces yo podría añadir acá una suscripción en la parte central. Noten que dice suscribirse. Y automáticamente se me crea o se me muestra esta pantalla emergente que puedo crear una suscripción, ¿no? Y aquí es clásico, es un wizard que me va diciendo lo que tengo que hacer, es decir, cómo se llama el reporte, a quién le voy a suscribirse. En este caso, por ejemplo, voy a suscribir a mi compañero Fernando. Ustedes háganlo con el compañero que ustedes quieran. Y acá me permite adjuntar por completo un PDF o un PowerPoint. Esto, por supuesto, tiene que tener en cuenta que está presente solamente para que haya licencia premium. Es decir, en mi caso, como mi área de trabajo no es premium, no podría añadir un PDF o un PowerPoint. De hecho, aquí me dice, actualice a licencia premium para juntar este informe. Esa es una de las bondades que tiene la licencia premium, ¿no? Un poco más cara, sí, pero te permite hacer otras cosas que
la licencia Pro no permite. Hemos visto que al principio de la clase existían, entre otras, porque son muchas, pero en principio la licencia Pro, que vale alrededor de $15 por usuario por mes, y la licencia Premium, que vale 25 por usuario por mes. Un poco más cara, permite otras cosas, entre ellas poder adjuntar PDF o PowerPoint. Después le digo la frecuencia, con fecha de inicio, la fecha de finalización, cuando quiero que termine esa suscripción, si va a ser diaria, cada hora, semanalmente. Establezco la hora programada, a qué hora quiero que se envíe ese reporte, por general, por ejemplo, 8 de la mañana. Y el UTC, en este caso nosotros somos UTC-3 Montevideo. Doy guardar y con esa acción ya queda una suscripción a un reporte que les va a estar llegando a su mail por la frecuencia que yo le indique, ya sea en PowerPoint o en PDF, ¿no? Y además asociado a ese mail va a estar adjunto el link o la URL para que si el usuario tiene la licencia requerida, acceda automáticamente y de forma dinámica pueda visualizar la información. Porque, ojo, lo que se envía es una copia, un snapshot, una fotografía del tablero hasta ese momento, ¿no? Ese tablero que se envía por PDF, evidentemente no es interactivo, como acá. Simplemente se va a enviar. Junior, Sí. una consulta. Si vos tenés un tablero, como ahora el caso nuestro, que tiene varias páginas, ¿te envían todas las páginas o solo la página actual, la que estás mirando en este momento? Todas las páginas, todas las páginas. Todas las páginas. Y tenés que poner, si son 10 personas, tenés que ponerle el mail de las 10 personas. Exacto, tienes que poner el mail de las 10 personas, correcto. Ok. Gracias. Una consulta. Sí. Esto está para Junior y capaz para Laura. ¿Esto es lo que de mañana, digamos, los datos de planta pasa con Pablo? ¿Es con este método o esto es distinto? No, Juan Pablo lo saca, lo actualiza y manda un mail. Él manda un mail, él. Lo podríamos programar para que lo saque así. Automático. O por ejemplo, yo la reunión. Sí, puede ser automático. Claro, lo que me dice Juan Pablo es que no lo hace porque ahí habría que hacer como nosotros tenemos un filtro por plantas, para ver las dos plantas tendrías que hacer como dos suscripciones. Sí. Claro. Sí. Lo mismo me pasa a mí con el de la reunión semanal. Estaría buenísimo poder programarlo, pero bueno, no lo hemos hecho porque aparte a veces también se rompe algo y siempre hay que estar chequeando que esté bien, que estén. Hay muchas cosas de la reunión semanal que se cargan en SharePoint, entonces no es tan automático como capaz que estamos haciendo la prueba. Sí, después, desde el punto de vista práctico, habría que establecer, digamos, planificación y que todo fluya como reloj, digamos, para que esté actualizada la información por parte de los usuarios finales, porque tenemos que tener en cuenta que esta información, la gracia que tiene es que está actualizada cuando se envíe. O sea, si se envía desactualizada no tiene sentido. Entonces, sí forma parte de la interna de ustedes de la operativa para organizar cómo podrían establecer de forma automática esa suscripción, ¿no? Entonces, visto esto, hasta aquí hemos analizado una sola fuente de información. En el transcurso de la clase estuve hablando también al principio que Power BI como herramienta de inteligencia de negocio es una herramienta que me permite mezclar información de diferentes fuentes.
Y de hecho, en Lumen tenemos muchas fuentes de información que vienen de diferentes procesos. Por ejemplo, esta es una de las fuentes. Pero también tenemos otras fuentes, como por ejemplo puede ser la información de las trozas, la información que viene de todas las máquinas, como tornos, lijadora, etcétera, ¿no? Entonces, cada fuente de información es la que se puede vincular dentro de Power BI para que después la información cobre sentido desde el punto de vista de, bueno, analizar todo, una visión 360 de toda la planta o de toda la industria o de todas las finanzas, etcétera, en dependencia de donde estemos plantados, ¿no? En la clase de hoy también vamos a trabajar con una fuente de información para que vean cómo ocurre esta magia, si se quiere, ¿no? Pero no es magia, básicamente es la potencialidad de la herramienta. Vamos entonces a ir a la web y acá vamos a ir a la plataforma de Moodle. Y en el curso de Power BI para usuarios finales, en el módulo 5, donde dice módulo de buenas prácticas de usuario final, vamos a ir a archivo. Vamos a descargar este archivo. Y acá tenemos una fuente de información que, dicho sea de paso, ha tenido problemas en estos últimos días, Laura, por parte de AgroIT, ya que estaba dando errores en cuanto a la traza de información, un tema más bien ya de desarrollo de la API del servicio. Les cuento, esto básicamente es una información que el proveedor AgroIT hace diariamente y que claro, eso es, para que entiendan, perdón, Junior, eso sí, es sí. Lo que en balanza con el programa que bien dice Junior AgroIT, se lee con los remitos electrónicos. Los remitos electrónicos llegan a balanza con un código QR y se lee la información y se carga esta base de datos. Es básicamente el ingreso de trozas a la planta. Que viene siendo la materia prima, ¿no? Sí, ahí está Henry Sosa con la mano levantada. A ver, vamos a ver a Henry qué nos puede decir. Ah, no sabe dónde ingresa. Viste que Junior mandó ayer un mail ayer o antes de ayer un mail mandó con usuarios y contraseñas para entrar a un link de Arnaldo Castro. Lo tenés que tener por Junior el día martes 23. Eva, si quiero paso el link por acá ahora. Voy a pasar el link por acá por el chat. Yo te lo reenvío, Henry, para que te quede más fácil. Y ahí tenés que buscar, tenés que cliquear en el link que está ahí y este link. Ahí va, y buscas el usuario y tu usuario y contraseña para entrar. Bien. Entonces, se puede decir que vamos a pasar a analizar de la producción terminada a la materia prima, ¿no? Exacto. Es decir, la primera parte del proceso de ustedes de productivo. Bueno, la primera parte sería el plantado, ¿no? Algo así. ¿Ustedes también plantan los árboles? ¿Tienen como parte del proceso eso? Sí, pero eso es más parte forestal. Digo, eso es la parte forestal, no nosotros. Claro, entonces, desde el punto de vista de no la nosotros producción, en planta, a eso me refiero. Exacto. De planta, básicamente, van a tener acá una información que es la materia prima que ingresa a la planta, ¿no? Tabulada por el remito, en este caso el paper number, noten que este es el remito que se carga a nivel de QR, una serie de campos como fecha y además tiene, por ejemplo, vamos a poner acá un filtro para que primero conozcan el origen, es decir, los datos. Tienen el origen de dónde vino, ¿no?
Ese es seguramente es el campo, ¿no? Sí, exacto. El campo donde Después, se cosechó. exacto, el departamento donde vino, la especie, ¿no? Si es pino u euca, El el largo. largo, El largo de claro, la troza. el largo de la troza, el volumen de la troza, después tiene otros más como si vino podado o sin podar, es decir, tiene mucha información, ¿no? Fecha de arriba de la planta realmente, que es el Billing Period Closing Dates, y después tiene la cantidad de trozas al final, ¿no? ¿Cuántas trozas vinieron de ese tipo si son trozas dobles o simples? Es decir, hay una serie de información que es interesante analizar desde el punto de vista analítico. Y para eso, como siempre decimos, este es el insumo principal de Power BI, que es los datos. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de insumirlos o cargarlos dentro del ambiente de Power BI que me posibilite, por supuesto, analizar la información de forma más coherente, más interactiva visualmente, ¿no? Entonces, para eso vamos a acceder al conector, en este caso, obtener datos, y como ya sabemos que la fuente de información es un libro de Excel, el conector que voy a usar es el libro de Excel. Pero acuérdense que Power BI tiene más de 300 conectores. En este caso, solamente de base de datos tiene unas cuantas, ¿no? Base de datos Oracle, que de hecho también lo usamos en Lumen. Nos conectamos a base de datos de SQL, como por ejemplo puede ser Insol. O también nos podemos conectar también a una base de datos de Oracle, como puede ser también anteriormente SAS, ¿cómo es? Con el monitor. En definitivas cuentas, en este caso, ya yo sé que es una fuente de información que está en Excel, vamos a dar Excel, y ahí voy a descargas, donde se descargó el archivo, y vamos a dar en trozas. Vamos a dar a abrir. Y ahí selecciones entonces la hoja 1, que es la que tiene toda la información. Es la misma que habíamos visto hasta ahora en Excel, simplemente que ahora la tenemos de forma de vista previa en esta interfaz, ¿no? Seleccionamos hoja 1 y vamos a dar entonces cargar. Vemos que la fuente de información está bastante limpia, bastante tabulada. Normalmente podríamos dar en transformar datos, pero en este caso vamos a cargar para que se cargue a la memoria de Power BI. Y ahí recién noten cómo. Junior, ¿sí? a mí me dice, por ejemplo, que los datos de vista previa se han truncado debido al límite del tamaño. Claro, es normal. Sí, sí. Pero no me deja cargar. Tienes que dar tildar la hoja. Tildar el... Cierto. Perdón. Sí. Entonces, vamos a dar... Vieron que ahora se carga la hoja número 1. La hoja número 1 que está en modo de almacenamiento importar. Eso significa que está importado a la memoria, ¿no?, del motor de Power BI. Y vamos a cambiarla acá y vamos a ponerle como nombre trozas. Doble clic encima del dato, en este caso del campo, de la tabla. Y ahora noten que tenemos en esta vista toda la información que vimos en el Excel. Lo que ahora la tenemos en el ambiente de Power BI. Si voy a la vista de datos, que es la vista, digamos, en formato de tabla que tenemos dentro de Power BI, y selecciono trozas, es la misma fuente de información ahora ya en el ambiente. Noten cómo convive tanto monitor, que fue la que trabajamos como monitor de proceso, y ahora tenemos trozas, ¿no? Entonces, en la segunda parte de la clase, después del receso, vamos a continuar con un caso práctico de cómo podríamos entonces crear nuevos objetos visuales ya con ese conocimiento que tienen, y ustedes propios me digan ahora del lado de ustedes cómo les convendría analizar la información de tanta que hay en esta fuente de información que es de trozas, ¿no?
Por ejemplo, podrán analizar la información por especie, por origen, filtrarla por podado, no podado. Ese tipo de análisis previo es el que vamos de conjunto a construir en la segunda parte de la clase. ¿Tá? Entonces, vamos ahora a desarrollar básicamente una nueva pestaña, una página, vamos a poner el reporte número 4. Reporte número 4. Y a comenzar a desarrollar, digamos, el primer objeto visual. Capaz que por ahí la primera pregunta de negocio que me haría es, quisiera saber cuánto es el volumen de metros cúbicos o también por eso también la cantidad de trozas que llegan de diferentes orígenes, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, teníamos una columna de origen y me interesaría saber, por ejemplo, cuáles son esos orígenes. Para eso vamos a ir al panel de visualizaciones y dijimos que lo mismo podíamos tildar de el campo, en este caso origen, ¿no? Y ya con eso me visualiza una tabla, o simplemente la otra forma es primero seleccionar el objeto visual de tabla, ¿no? Y arrastrando, dejando caer encima del objeto visual el origen. Ambas acciones son similares, pero para mí, desde el punto de vista de rapidez, creo que es más rápido tildar de una vez el origen, en este caso la dimensión de análisis, y después desplegar sobre ella o tildar el volumen, ¿no? Con esos dos clics ya tenemos, por ejemplo, la posibilidad de visualizar a nivel de dar clic encima de la columna cuál ha sido los primeros, por ejemplo, 5 o 6 orígenes con mayor incidencia en la cantidad o los metros cúbicos de materia prima, ¿no? Entonces, en este caso, ya sabemos cómo podemos, por ejemplo, concentrarme en los primeros 5 o 6 orígenes por metros cúbicos. Alguien que por ahí me vaya explicando o diciendo o indicando cómo podemos filtrar, por ejemplo, desde Sauce hasta Bella Unión, los primeros 6 orígenes. ¿Mediante qué lo puedo hacer? Esta parte de la clase va a ser así, ¿no? Haciéndole preguntas entre ustedes y yo para que de conjunto construyamos con lo aprendido hasta ahora el objeto visual. Tendríamos que ir al panel de filtro, ¿no? Ahí va, al panel de filtros. Y Y en el panel de ahí filtros, señalar, ahí agregarle en el campo, agregarle el origen. el origen, claro. El origen al el de campo. Exacto. Y ahí en el top N, ponerle exacto. superior 5. Exacto. Y en el valor, ahí me perdí, los metros cúbicos, ¿no? Los metros cúbicos, exacto. En el valor de los metros cúbicos, ahí va. Y damos a aplicar. El volumen, ¿no? Sería. Sí, el volumen, el campo volumen. Ahí va. Noten cómo ahora aplicamos los filtros. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista visual no está mal, pero podríamos convertirlo a un tipo de gráfico, por ejemplo, de barras o de columnas. ¿Cómo podríamos modificar otra persona que no sea Laura, este objeto visual para convertirlo en un gráfico de, por ejemplo, de columnas? En visualizaciones, ahí se puede elegir, hay varios tipos. Ahí va. El segundo puede ser, por ejemplo, puede ser el segundo. Perfecto, el segundo, por ejemplo, gráfico de columnas apiladas, excelente. Ahí va. Ahí va. Pues. Y ahí ya tenemos la visión un poco más real, o sea, digamos, más visualmente atractivo desde el punto de vista del gráfico, cómo podemos visualizar aquellos orígenes. Después,
habíamos visto que yo quisiera tener, por ejemplo, en la parte superior de cada columna el valor de 225.000 metros cúbicos. Alguien que no sea ni Mauricio ni Laura, ¿cómo podemos tener el valor encima de cada columna? Bueno, podríamos, acuérdense que si bien tenía la posibilidad de pasar el cursor por encima del objeto visual y ver el volumen, ¿no? También es posible que quiera visualizarlo a nivel de información sobre el gráfico. Para eso vamos al formato del objeto visual. Acuérdense que cada objeto visual tiene su formato, ¿no? Y en el formato... Y ahí iría etiquetas de datos. Exactamente, etiqueta de datos. Etiqueta de datos. Y ahora en etiqueta de datos, noten que está 0,23 millones, está en millones. Es posible que yo lo quiera ver está en millones, sí. Lo quiera ver no en millones, entonces despliego etiqueta de datos y en etiqueta de datos hay muchas opciones. Entre ellas está el valor. Y en valor, acá yo puedo seleccionar que las unidades, en lugar de ser automático, que sea ninguno. Y en posiciones decimales que sean 0, por ejemplo, porque no me interesa ver esa posición decimal. ¿No? Ahora tengo que tiene 2 millones, no, 225.090 metros cúbicos de volumen, ¿no es así? Noten que también tengo la posibilidad de usar un separador de miles para representar, por ejemplo, un punto en el 225 para que me sea más fácil la lectura. Y para eso lo que voy a hacer es, sí. Disculpe, ¿podemos hacer hacer de vuelta el ejercicio que me lo perdí? Bien, lo vamos a hacer de vuelta. Vamos de cero. Lo primero que queremos representar es la cantidad de metros cúbicos por origen. Para eso vamos a seleccionar el campo origen, que era este que teníamos que se llama origin en inglés. No. Seleccionamos sí, origin, y después seleccionamos metros cúbicos, volumen. Perfecto. Ahí ya tengo la tabla. Pero quisiera filtrarla por los 6. Si doy clic encima del objeto visual, noten que los primeros 5 es Sauce 3, Candiles, La Margarita, Toca y Campón Alto 3. Estos son los 5 primeros orígenes por cantidad de volumen o volumen. Para filtrarlo, yo iba a la parte del panel de filtros y en filtros le decía un filtro a este objeto visual. Quiero filtrarlo por el origen de top N. Y en top N decíamos, dame los primeros 5. Los primeros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en función de qué? Del volumen. Entonces arrastraba el campo a por valor. Y noten que ahora no aparece nada porque tengo que aplicar al filtro. Dice, permite aplicar los cambios hechos en el filtro. Ahora doy a aplicar. Y ahora ya se me filtran los primeros 5. Después no me quedó. ¿No te quedó? No, aplicar. Me quedé en agregar campo de datos. Sí. O sea, superior. Agregaste N, volumen. superior. Agregar Sí. volumen. Arrastrando y dejándolo caer encima de por valor. Perfecto. Está. Perfecto. ¿Te quedó? Ahí me quedó. Sí. Buenazo. Y ahora vamos a convertir este objeto visual en un formato, como decía Mauricio, de gráfico de columnas apiladas. Vamos a visualización y lo cambiamos. Ya tenemos
volumen por origen. Ahora, para ver, por ejemplo, los datos encima de la columna, íbamos a el formato objeto visual, en el panel de visualizaciones y seleccionábamos etiqueta de datos. Tildábamos etiqueta de datos que estaba desactivada. Y ahora, Perfecto. Lo que podemos hacer es cambiar los millones a un valor de tipo, vamos a desplegar todas las opciones de etiqueta de datos e ir hacia abajo. Y acá teníamos la opción de valor. Y en valor decíamos mostrar unidades, que está como automático, la vamos a poner en ninguno. Mostrar unidades ninguno. Y en posiciones decimales vamos a poner un 0. Perfecto. Y ya teníamos todos los metros cúbicos por sin posiciones decimales. Simplemente ahora me interesaría poner un punto acá en cada para separar los miles. Para eso seleccionamos volumen. Vamos a seleccionar volumen. Y cuando seleccionamos el campo volumen, se activaba lo que es las herramientas de columnas. En herramientas de columnas, el panel en la ficha de formato, hay una opción que se llama permite, que es una coma, que dice que permite mostrar valores de esta columna usando la coma como separador de miles. Entonces tildo ahí y noten que ahora me visualiza el punto y me es fácil más la lectura de cuántos miles o cientos tiene cada columna, ¿no? Ahora, hay mucha más información que me interesa analizar. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme cuál es otra de las dimensiones que podría analizar también? Ya analicé origen. ¿Qué otra dimensión les haría sentido analizar? Especie. Por especie, correcto. Vamos entonces a analizar por especie. Y por especie, noten que si damos a especies, tenemos dos tipos. Son dos valores que tiene. Por lo tanto, convendría en qué tipo de gráfico analizarlo. En anillo o torta. En anillo o torta, porque tiene solamente dos. Ya si tiene 3, 4 o 5, ahí lo pensaría. Pero como dice Laura, es buena práctica como tiene solamente dos valores. Aquí podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la torta, ¿no? El anillo. Y llevamos entonces especies y volumen. Entonces noten que aquí es posible que sí, desde el punto de vista visual, me indique rápidamente que pino es la especie que más relevancia tiene, ¿no? Aunque no tanta, ¿no? Viste que ahora me dice el propio objeto visual que el 59% del volumen le pertenece a pino y que el 40% le pertenece a euca. Entonces, vieron qué rápido y sencillo es analizar la información con Power BI, ¿no? Ya teniendo la fuente de información, lo más fácil es comenzar a visualizar, teniendo claro presente estos conceptos que les he dado. Cuándo analizar cuándo usar un objeto visual, cuándo usar el otro, en qué momento. Entonces, vamos a agregar un tercer y un cuarto objeto visual, según lo que ustedes me digan. ¿Qué otra dimensión de análisis les interesaría ver en función de la materia prima? Una tabla dinámica. Una tabla dinámica. Bien, vamos a agregar una tabla dinámica que es una matriz en este caso, ¿no es así? Ahí va. Acuérdense que la matriz es la tabla dinámica clásica
de Excel. Sí. Entonces, vamos a analizar la matriz. Y la matriz tiene, en este caso, como tabla dinámica al fin, filas, columnas y valores. Ujú. ¿Qué podemos analizar en columnas y en filas? Y puede ser la especie y el origen. Bien, entonces, tenemos especies, que es el pino, y el origen. Y el origen, origin. Bien. Y volumen. Ahí está. Vamos a, ¿qué tal si lo cambiamos así? Cambiamos origen a filas. Ahí va. Perfecto. Noten que ahora ¿Cómo tengo. hiciste este cambio? Miren, el cambio, básicamente, yo puedo hacer el cambio arrastrando y dejando caer los campos a cada uno Al de los revés. valores. Salió así como cuando los agregué de forma tildada, pero Sí. yo podría mover especies para columna y origen para filas. Está. Perfecto. Noten que ahora sí Perfecto. tengo la posibilidad de verlo Sí. más de forma vertical, ¿no? Ujú. Perfecto. Y vamos a añadir un último objeto visual. Para un poquito, Junior. ¿Por qué me quedó solo pino? Seguramente tienes el pino tildada en el objeto visual de anillo y está aplicándose un filtro implícito, ¿puede ser? Ah, sí, perfecto, tal cual. Bien. Acuérdense que acá también está el tema de cómo impactan los filtros implícitos en los objetos visuales. Si yo filtro aquí pino, bueno, me diste el paso, Laura, para explicarlo, ¿no? Sí. Si filtro Euca, noten cómo ahora que tengo, por ejemplo, una rápida información. No viene nada de Euca de Sauce, ponele. Ni Claro. tampoco de la Toca. Esa información no la tenía antes. Ya la puedo saber haciendo uso. Y, por ejemplo, no viene nada de pino de Candiles. Qué fácil y qué rápido es ese análisis de la información, ¿no? Haciendo uso simplemente de la información nativa que tiene Power como filtro implícito. Y vamos a agregar un último tablero, o un último objeto visual que represente, por ejemplo, puede ser que ya analizamos por origen, por especie, por... Capaz de un periodo de tiempo. Por fecha, exactamente. Me interesaría, por ejemplo, analizar... O por planta. O por planta, exactamente. La planta la podríamos analizar, por ejemplo, a nivel de un filtro, ¿no? Sí, de un filtro chico, de un filtro... Un filtro chico. Vamos a poner un segmentador entonces. Un segmentador. Vamos a poner un segmentador ahí. Un segmentador. Vamos a hacer así. ¿Y ahí cómo era que hacías? Ahí simplemente tildaba el segmentador. Cierto. Sí. Y ahí te lo añadíamos a la parte izquierda en este caso. Ahí sí. Y vamos a poner entonces la planta, ¿no? Que la planta se llamaba... vamos a buscar acá que no me acuerdo. Destination, ¿no? Que era planta 1, planta 2. Bien. Pero suma destination, dice. Destination, vamos a ponerle... No encuentro. La D. Acá está. Ahí. Claro, Destination... 1 y 2. Destination, noten que tiene un icono de sumatoria. Claro. Acuérdense que habíamos visto dos tipos de filtro. Exacto, de datos. Un dato de tipo numérico, en este caso, por ejemplo, como puede ser el volumen, porque lo tiene la sumatoria, se puede multiplicar, se puede dividir, se puede...
y un dato de tipo dimensional, como puede ser, por ejemplo, el origen que hemos usado, que es una dimensión de origen, por ejemplo, si está podado la especie, etcétera. Sin embargo, aun cuando destination es un dato numérico que tienes 1 o 2, en realidad no lo voy a usar para sumar ni mucho menos. Simplemente se va a convertir en una dimensión. Por eso que en este caso yo podría a dimensión decirle que en lugar que es un número entero, decirle que lo trate como texto. ¿Está? Y al tratarlo como texto, noten que ahora se alinea a la parte izquierda de la columna. Porque en realidad yo no voy a multiplicar, a sumar 1 más 2, simplemente lo voy a usar como filtro. Entonces, en ese escenario, yo puedo cambiar el tipo de datos como texto, ¿no? Y ahora, en el filtro, noten que me figura como tipo, que en efecto es lo usado, ¿no? Sí, sí, 1 perfecto. o 2. 1 o 2. ¿No? Sí, está bien. Entonces, ya tenemos la planta. Vamos a agregar, por ejemplo, otro filtro que puede ser si está podado o no podado. Entonces, añadimos, en este Otro filtro caso, también de segmentación. otro filtro de segmentación, exacto, otro más, lo ponemos acá y ponemos, por ejemplo, podado o no podado. Entonces dice podado y sin podar. Entonces no tengo otro descubrimiento. Cuando doy sin podar, el porcentaje de pino aumenta 67%. Y cuando doy podado, es al contrario, el porcentaje de euca aumenta al 63%. Entonces ya por ahí le está diciendo que cuál es ese comportamiento entre un tipo de troza y otro, ¿no? En cuanto a esa dimensión de podado y sin podar. Y de vuelta, si pongo la planta 1 o si pongo la planta 2. Por ejemplo, a la planta 1 sin podar y a la planta 1 podado. Vean que la mayor cantidad de por ciento a la planta 1 entra podado. Sí. Por ahí ya son análisis rápidos que puedo sacar haciendo uso de los filtros explícitos y los filtros implícitos. Después, yo puedo combinar filtros explícitos con implícitos. Ahora tengo todo podado y entonces si selecciono, por ejemplo, la parte de EUCA. Entonces, toda la información que tengo acá está siendo filtrada por podada. Es decir, la información que está en esta tabla y también en esta tabla está por podado y del filtro EUCA. Yo recién sin querer lo que descubrí fue que si en la tabla te parás arriba de alguno de los nombres de los orígenes, en las otras gráficas te muestra los valores. Si pinchas acá, por ejemplo, la margarita. Claro, sí. Exactamente. O si solo lo tocas. Claro, eso. Exactamente, sí, sí. Aquí está haciendo su efecto lo que es el filtro implícito, ¿no? Noten que todo se filtra. Ahora, después teníamos la posibilidad de modificar el comportamiento del filtro implícito. Noten que, como decía Laura, si doy en candiles, en efecto se me pone acá el filtro, pero noten que en la parte de abajo el filtro implícito está de tipo resaltado. Está resaltando qué parte del total, ¿no?, pertenece a la margarita. Si yo quisiera que el comportamiento se cambiara, entonces fuera a la parte de formato, editar interacciones, y acá le voy a decir que cuando filtre este objeto visual, selecciono
quiero que el filtro sea a nivel clásico, a nivel de filtrado, ¿no? Entonces, si yo doy acá, en la toca, vieron que está ahora de tipo resaltado. No quiero que se filtre todo completamente. Entonces, ahora el comportamiento es diferente, ¿no? Ahora el filtro es de tipo clásico, se filtra completamente. Si vuelvo a cambiar, resaltar, entonces vuelve a la posición natural que tenía al principio, ¿no? Todo va a depender de cómo queremos ¿Podés? que se filtre, ¿no? ¿Cómo fue que hiciste eso? Cuando selecciono, por ejemplo, la suma del origen, el gráfico de arriba, Sí, voy a sí, sí. formato, y en Sí. formato activo lo que es editar interacciones. Ah, está. Bien. Y en editar interacciones, entonces cuando selecciono en la parte de arriba, noten que está ahora con los bordes seleccionados, Sí, me va a figurar en el resto de, por ejemplo, acá, 3 iconos. cierto. El filtrado, el resaltado y nada. De forma nativa está activada esta forma que es el resaltar. Vean que cuando selecciono, me dice qué parte del todo es capón alto. Entonces se me muestra este resaltado, ¿no? Y así también con la toca, con margarita, etcétera. Sin embargo, si lo que quiero cambiar es a tipo filtrado, le doy en este embudo para que ahora cuando filtre capón alto me dé solamente el filtro correspondiente, ¿no? Ahora, nos habíamos quedado en agregar un último objeto visual de tipo... Ahora, cuando terminemos este filtrado, vamos a destildar, editar interacciones para que volver al paso anterior. Y queríamos añadir un objeto visual de tipo fecha, ¿no? Para ver el comportamiento a nivel de semestre, trimestre, días, etcétera. Entonces, para eso, ¿qué objeto visual me representa mejor un gráfico de tendencia en cuanto a fecha, comportamientos históricos de los que tengo acá? ¿Cuál de ellos me representa mejor esa tendencia? ¿El de líneas capaz? El de líneas, exactamente. Vamos entonces a seleccionar gráfico de líneas. Vamos a ponerlo así. Y vamos a usar el campo fecha, que en este caso campo fecha tenemos varios. Noten que aquí teníamos el icono de un calendario que me dice que tengo fecha de arribo, fecha de creado, fecha de salida, el fiscal month. Y también tengo esta fecha, que es la que se va a utilizar, que es la fecha de entrada a la planta, que es billing period closing date time. Vamos entonces a seleccionar, a tildar. Y noten que ahora, como tenía seleccionado el objeto visual de filtro de líneas, o perdón, de líneas, ahora tengo aquí añadido lo que es el drill down. ¿Se acuerdan que les hablaba de esa funcionalidad de navegar en profundidad? Porque es una jerarquía. La fecha es una jerarquía. Yo tengo la posibilidad de ir a nivel de año, trimestre, mes y día. Y ahora simplemente voy a... ¿Cuál fecha fue que elegiste? Ah, la segunda. Que se llama... Bien. Entonces, ya tenemos el gráfico de líneas y la fecha. ¿Qué faltaría añadir entonces? Los metros cúbicos, o no sé. Exactamente, el volumen. Ahora noten que acá tengo información de 2 años, del 2024 y del 2025. Entonces lo que podemos hacer es analizar la información, a expandir todo el nivel de jerarquía. Vamos entonces a dar clic en la doble flecha bifurcada, ¿no? Para verlo a nivel de ¿qué? De trimestre. Y después a nivel de ¿qué? De mes. Y finalmente a nivel de día.
¿no? Algo hice mal porque no me quedó así. Añadiste No, está bien, al está bien, eje está bien. X esto, ¿no? Sí, sí, está bien. Capaz que, Al viste que eje X. Sí, sí, que está bien, me quedó bien, me quedó bien. bien, porque viste, tenemos la doble flecha, que es Sí, el drill down OR, es el año o el mes, y la doble flecha bifurcada, que es el sí, drill sí, down I. Si sí, seleccionas este, aquí tienes todos los meses, ¿ves? De todos los sí, años. sí, Y te quedaría así. Aquí están sí. todos los días 2 de todos los meses, de todos los trimestres, de todos los años. O sea que había Pero que tildar no la bifurcada, sino la otra. esta es la bifurcada la que tienes que tildar. Ah, está bien. La bifurcada. Para que te muestre el día exacto de, por ejemplo, 3 de septiembre es decir, el 29 de septiembre del 2024. Sí, está Porque bien. si lo haces a nivel de la doble flecha, te va a poner acá, por ejemplo, todos los días 20 o todos los Ok. días 21, que son dos niveles de análisis diferentes. Es posible que hay veces que tú quieras analizarlo así de forma agrupada o no, ¿no? Perfecto. Noten que si lo hago a nivel de matriz, se ve mejor, ¿no? Bueno, aquí noten que esto es una acción muy común. Cuando nos aparece en blanco esto acá, significa que para esta volumen no tenemos fecha. O vino mal el dato, o hay que llamar al proveedor para que arregle la información, o se nos pasó completar, en este caso, el dato de la fecha. Eso es muy común y hay que tener en cuenta que cuando ese comportamiento es habitual, cuando queremos analizar una información y parte de los datos están llenos con información real y partes están en blanco, es porque realmente esa fuente de datos está incorrecta o no completada correctamente. Entonces, ahí lo que habría que hacer es simplemente arreglarlo. Si yo voy, por ejemplo, a vista de tabla y voy y filtro clásicamente como si lo hiciera en Excel y filtro solamente la parte en blanco, noten que tengo una fila que corresponde al remito 77, 41, 83. Laura, eso es lo que normalmente pasa, ¿viste? Cuando la información no cierra. Sí, Es porque pasa esto, ¿no? El proveedor omitió escribir en el campo de fecha, en este caso ve que está en blanco. Entonces, sí. claro, está el remito, sí, pero no está la fecha. Entonces, Power BI no sabe a quién asignarle ese remito. Ese Entonces, número. entonces, capaz que este sea, por ejemplo, del día 1 de enero del 2025. Y ahora en el 2025 no está cerrando por, en este caso, 5, a ver, ¿cuánto es el volumen? 5,3, ¿no? No, Ah, 57,08. exacto. Entonces, no cierra. Bueno, no cierra por eso, ¿no? Está el remito, pero no está la fecha. Entonces, no puede ser asignada a ninguna fecha. Entonces, ese es un ejercicio clásico que siempre da. A veces nos rompe la cabeza porque no sabemos qué pasa. Y es eso, ¿no? Falta de información o la información está truncada, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a convertirlo de vuelta a gráfico de líneas y nos muestra así, ¿no? Entonces, para ir cerrando este tablero, capaz que lo que faltaría es establecer un poco de formato a nivel visual para que, por ejemplo, resalte el fondo. Vamos entonces a la parte de dar formato a este informe. Hacemos clic en una parte en blanco, damos formato en este informe y
Vamos a fondo de lienzo, color, y decirle que va a ser un 20% más oscuro. Y decirle, por ejemplo, transparencia 0. Ahí va. Ahora tenemos un poco más resaltado el fondo. Ordenamos un poquito. Ahí va. Ahora, para que ya nos cierre un poco, vieron que dice arriba Destination. Este campo, de cara a publicarlo, capaz que no me interesa que se llame Destination, sino planta, podemos entonces decirle, bueno, vamos a seleccionar el objeto visual y vamos en el parámetro de campo, Destination, doble clic encima de Destination y decirle, se llama planta. Cambiamos el nombre a planta y en Prunet vamos a ponerle podado. Podado. Ahora, ya tenemos esta versión. Por supuesto, falta otros, poner títulos, ordenar un poco mejor en fin. Este gráfico es mejorable muchísimo, pero en todo caso, por un tema de tiempo, vamos a dejarlo así como está. Cambiarle también los títulos, por ejemplo, suma de volumen por origen. Capaz que ponerle metros cúbicos y cambiarle el origen por origen en español. En fin, esto se puede hacer a través del gráfico del tipo gráfico en el formato. Y en formato, en la parte de general, vamos a poner el título, ¿no? Suma de volumen, podemos poner volumen por origen. Y así sucesivamente. Por un tema de tiempo, vamos entonces a publicar, a guardar y publicar, para que este cambio impacte entonces en el servicio. Entonces, guardamos y publicamos. ¿Y dónde lo voy a publicar? Bueno, en la misma área de trabajo donde está alojado el anterior. Vamos a seleccionar y me dice de vuelta, ¿quiere reemplazar? Claro, ya él detecta que hay un reporte, pero ahora le voy a añadir esta nueva hoja que le había actualizado, ¿no? Doy reemplazar. Y si me voy ahora entonces al servicio, vamos entonces a minimizar acá, abrir el servicio. Damos refrescar. Noten que ahora sale el reporte número 4. ¿Está? Y ya puede ser consumido por terceras personas desde el servicio de Power BI. Ahora, una parte fundamental del servicio de Power BI es poder crear, digamos, una visión 360 de todos los reportes que hemos hecho. Porque si bien están independientes en cada hoja, es posible que a nivel de un mando superior le interese analizar tanto la producción terminada como, por ejemplo, la materia prima ingresada. Entonces, para eso, en Power BI existen las aplicaciones, los dashboards. Acuérdense que lo habíamos visto en la primera clase. Vamos a ver si se lo explico por acá rápido. Power BI. Nos remontamos a la primera clase.
que dijimos que Power BI es una colección de servicios de software y además que existían bloques de construcción. Y dijimos, toda esta parte la vamos a ver en el desktop, ¿no? Y esta parte de acá, que es un bloque de construcción, es un panel o icono que se arma en el servicio. Es decir, yo podría crear diferentes paneles desde diferentes reportes. Entonces, si tengo un reporte, por ejemplo, de producción terminada, que es el monitor, y tengo un reporte de trozas, que es la información de trozas de AgroIT, yo podría generar un único panel o icono que me represente diferentes objetos visuales, ¿no? A nivel de ese panel. Porque ese mando superior quiere ver toda la información 360, no solamente uno. Se quiere ver toda la información compilada. Entonces, en ese sentido, es que en el servicio de Power BI podemos crear esos paneles o iconos. ¿Cómo lo hacemos? Noten que, por ejemplo, si me paro en el reporte número 1 y yo podría anclar a través de esta icono de anclaje en la parte superior, anclar visualización, ¿no? Y ahora me sale un informe que dice anclar en el panel. Me dice panel existente o nuevo panel. Vamos a crear un nuevo panel. Vamos a ponerle visión general. Este panel se va a llamar visión general. Damos a anclar. Y noten que ahora me dice, se ha anclado la visualización al panel, ¿no? Puedo ir entonces al panel. De hecho, noten que si voy ahora a el área de trabajo, doy clic en área de trabajo, capacitación, tengo un tercer elemento, un tercer objeto que es visión general y el tipo es panel. ¿No? Tenía antes el reporte, los datos y ahora tengo el panel. Si doy en visión general, noten que ya tengo este panel, ¿no? Que lo puedo incluso cambiar de lugar, ¿no? Y ahora solamente tengo un solo panel. Y dentro de ese panel, un solo objeto visual. ¿Qué tal si yo quisiera aquí añadir, por ejemplo, ahora otro objeto visual que sea la materia prima? Entonces, vamos a ir de vuelta a área de trabajo, ¿no? Abrir el demo. Y entonces acá vamos a poner, por ejemplo, esta. Vamos a ir a pasar el cursor por encima del objeto visual y dice anclar visualización. Entonces anclamos esto Porque, y lo vamos... Junior, ¿qué haces para ver eso? Porque no lo veo. Simplemente pasar el cursor por encima del objeto visual. Sí, me aparece el filtro y después otro icono que es modo de enfoque. No, pero estoy en el servicio, no en el desktop. Ah, perdón. Claro. Está. Sí, pero igual no lo... No. Ah, acá, está, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Cómo fue que le pusiste el nombre? Visión general. Ah. Ok. Entonces, anclamos esta visualización al panel ya existente, que fue el que creé en la acción precedente. Ok. Doy a anclar. Y si voy al panel, ahora tengo tanto el informe a nivel de la producción como a nivel del origen. Por supuesto que esto se puede después modificar, se puede incluso ir dándole clic encima del panel y me lleva al objeto visual, ¿no?
Pero en principio ya tengo compilado en una sola visión toda la información. Aquí también podría añadir, por ejemplo, otro visual de la producción de, no sé, de torno, de línea verde, o la producción de secador, o la producción de, y así sucesivamente, llevando toda la info a una sola visión, a un solo icono o panel que me represente toda la matriz de producción, ¿no? Entonces, esta es una funcionalidad exclusiva de quién? Del servicio de Power BI. No se puede hacer en el desktop. Entonces, para terminar, vamos a responder la pregunta al principio que creo que me hacía Mauricio sobre cómo actualizar esta información. Esa parte capaz que no es para un curso como este tipo, que simplemente es para usuarios como ustedes que quieren generar o interactuar con tableros. Es más bien una parte de la administración del servicio de Power BI, de los administradores del servicio, que básicamente es cómo configurar estas actualizaciones. Simplemente te voy a dar a nivel de titular, si se quiere, cómo hacerlo, pero en principio cada modelo semántico, ¿no?, tiene la posibilidad de poder configurar y programar actualizaciones automáticas. En este icono, si yo me vengo acá, me va a llevar a la configuración, ¿no?, del conjunto de datos. Y en la configuración me va a dar la posibilidad de, en conexiones de puerta de enlace, agregar la puerta de enlace, que es otro proceso desde el punto de vista administrativo. Y después, en la parte de actualizar, tengo la posibilidad de decirle la frecuencia de actualización va a ser diaria, semestral, anual, mensual, etcétera. Y después agregar cada qué tiempo. Por ejemplo, quiero que sea diaria a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y así sucesivamente, ¿no? Evidentemente, esto hay que hacer una serie de pasos que por un tema de tiempo no lo voy a hacer, pero sí tienen la posibilidad de que esta fuente de información, ya sea que esté, por ejemplo, en SharePoint o que esté, por ejemplo, en una base de datos, sí sea refrescada automáticamente por Power BI servicio, ¿no? No sé si te responde la pregunta, Mauricio. Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenazo. Entonces, para ir resumiendo, hemos visto, digamos, de forma general, cómo hemos transitado a través de estas 3 clases por la operativa de poder generar información interactiva y visualmente detallada, haciendo uso de la herramienta de Power BI y de todas sus funcionalidades. A partir de ahora, les toca a ustedes, por supuesto, seguir ampliando sus conocimientos, básicamente haciendo esto, ¿no? Trabajando, interactuando, porque en la práctica es como realmente se afincan los conocimientos. Este curso no intenta, por supuesto, hacerlos expertos, pero sí introducirlos básicamente en el inicio de comenzar a analizar la información con esta herramienta tan potente que es Power BI. ¿Ah? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo les fue en el curso? ¿Le sienten que aprovecharon el tiempo? ¿Cómo les fue? ¿Algún feedback que me den de cómo mejorar para próximas clases? Junior, para mí estuvo muy bueno, más allá de que yo alguna interacción tengo, pero muy básica, estuvo muy bueno. Entiendo yo que nos va a ir quedando más los conocimientos mirando las grabaciones y volviendo a repasar. Ahí va. Porque solo con esto no nos podemos No, quedar. no, obvio. Esto solamente son 6 horas de introducción en un Sí. curso básico, pero está en principio, como tú decías, repasando las grabaciones, quiero que se pueda también asentar el conocimiento. Sí. Está. Una cosa,
cuando vos tenés, por ejemplo, estás trabajando como nosotros trabajamos y trabaja la mayoría de nosotros, mirando ya los tableros que están publicados, vos desde la web podés bajarte eso al desktop para poder modelar o hacer alguna cosa Sí, diferente a lo que está presentado según tu necesidad. No sí, modificar lo que ya está presentado porque la mayoría no tenemos permiso, sino solo de visor. Pero como visor, vos podés bajarte un tablero, por ejemplo, ese que tú hiciste, lo podemos bajar, sí, correcto. o, por ejemplo, el que me compartió Cal, que yo lo tengo en mi área de trabajo, lo puedo bajar a mi desktop y modelarlo según lo que yo necesite de este tablero. Es correcto. Cuando vas a Power BI en el servicio, viste que creo que en algún momento lo dije, no sé si fue en esta instancia. Cuando vas al área de trabajo y visualizas el Sí, tablero en sí, hay una sí, opción que se llama archivo y en sí. archivo dice descargar este archivo. Ah, está, genial. Y cuando vas a descargar este archivo, se descarga una copia a tu desktop y Ah, de ahí mire, puedes abrir trabajarla y y hacer lo que trabajar. Exactamente, exactamente. está. Y lo puedo subir en mi área de trabajo con otra versión, con Exactamente, otro nombre. Está exactamente. buenísimo, Mm, sí, sí. buenas. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Junior. Muchas gracias, Junior. Les estoy pasando entonces la grabación más tarde cuando se descargue y se edite, ¿tá? Genial, Muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. que pasen Chao. bien. Bueno, chao, chao, nos vemos.